Entonces el día de hoy vamos a estudiar, ¿no?, el párrafo que se encuentra entre los versículos del 9 al 11 del capítulo 8, pero antes de ubicarnos en el texto correspondiente al día de hoy, me gustaría primeramente que pudiéramos ubicarnos en el versículo 1 de dicho capítulo. En el versículo 1, Pablo dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces recordemos que hace 2 semanas atrás estuvimos estudiando este párrafo en el que Pablo nos asegura que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo que quiere decir que no sufrirán el castigo ni la muerte eterna en el infierno. En otras palabras, Pablo nos está queriendo decir que viviremos eternamente. De la misma manera como nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó y vive ahora, de la misma manera nosotros también viviremos. Y fíjense que para Dios es tan importante que nosotros, los creyentes, estemos tan seguros de eso, que nuevamente en el párrafo de hoy nos los confirma una vez más. Nos confirma que nosotros viviremos. Entonces, ahora sí quiero que se ubiquen en el versículo 9. Y vamos a leer el párrafo juntos del 9 al 11, que dice de la siguiente manera: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. El tema de la mañana de hoy se denomina vivificados por Dios. Y lo que Dios, el autor de la Biblia, quiere que nosotros sepamos a través de este texto es que Él nos dará vida. Es decir, que el principio de este párrafo es que todos nosotros debemos saber que Dios nos dará vida. Ahora, ¿cuál vida? ¿De qué vida está hablando Pablo aquí? ¿Y cuándo será esto? Pues en primer lugar, mis hermanos, según el contexto, ¿ok?, pues se entiende claramente que Pablo se está refiriendo a la vida eterna. ¿Y cuándo sucederá esto? Pues cuando el Señor venga nuevamente, es decir, en la segunda venida de Cristo. Ahora, quiero que también podamos verlo, mis hermanos, en primera los Tesalonicenses capítulo 4. Y yo los invito a que lo busquen en sus Biblias. Primero los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. ¿Ok?
Ok, mis hermanos, primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, ok, versículo 13. Entonces, Pablo aquí nos dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y luego dice, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Y gloria a Dios por su palabra. Eso quiere decir, mis hermanos, que seremos vivificados. ¿Bien? Y la palabra vivificar significa darle vida a algo o a alguien que está muerto. Es decir, que el Señor nos dará vida. Aunque nosotros hayamos muerto, seremos resucitados y seremos levantados de los muertos para recibir la vida eterna. ¿Cuándo? Pues cuando el Señor venga. Y los creyentes que estén vivos en ese momento, que no hayan muerto, ellos también van a ser vivificados. Porque su cuerpo mortal va a ser transformado también en un cuerpo inmortal. Ellos también recibirán pues vida eterna. Ahora bien, mis hermanos, ¿por qué el Señor nos va a dar vida? Porque Él nos dará vida cuando venga. Fíjense, hay dos razones en este texto que nos explican y nos ayudan a entender por qué Dios nos dará vida. Veamos el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y la primera razón es porque vivimos según el Espíritu. Ahora quiero que nos ubiquemos nuevamente en el versículo 1 de este capítulo 8. Y veamos nuevamente lo que nos dijo Pablo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Y fíjense que el mismo versículo 1 lo responde. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estos que andan conforme al Espíritu son de Cristo Jesús. Por ende, estos son los que no irán a condenación. Y estos mismos son los que serán vivificados por Dios para recibir vida eterna. ¿Por qué? Porque viven según el Espíritu. ¿Bien? Como ya se explicó en prédicas anteriores, nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu. En esta Trinidad, cada uno de ellos cumple con una función. En el caso del Espíritu Santo tiene muchas funciones que las podemos encontrar en la palabra de Dios.
Obviamente por cuestiones de tiempo, yo no puedo mencionar todas las funciones del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero sí quiero mencionar el día de hoy por lo menos 3 funciones del Espíritu Santo, que me parece que son muy importantes, sin restarle importancia a las demás, por supuesto. Pero estas me parece que son muy pertinentes para entender mejor este punto. Entonces, la primera función del Espíritu Santo es que Él es quien convence al mundo de pecado. Y eso usted lo puede ubicar en Juan 16, 8. Él es quien convence al mundo de pecado. ¿Está usted convencido de que eres pecador y de que eres malo delante de Dios? ¿Estás convencido de que necesitas el perdón de Dios por tus pecados? ¿Estás convencido de que si tú le confiesas a Dios tus pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad? ¿Estás convencido de todo esto? Pues esto lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Este convencimiento nos lo da el Espíritu Santo. Ahora, en segundo lugar, Él es quien nos guía a toda verdad. Juan 16, 13. Nos guía a toda verdad. ¿Qué pasó con Martín Lutero? ¿Quién le mostró a Martín Lutero, precisamente cuando él leyó la carta a los romanos, que la salvación es solamente por gracia, mediante la fe en Jesucristo? Y no era por obras, como se lo estaban enseñando a él en todo ese sistema en el que él estaba. ¿Quién le mostró eso a Martín Lutero? ¿Cómo está tan seguro usted de que lo que Dios dice aquí, en su palabra, en las Escrituras, en la Biblia, es la verdad? ¿Cómo usted está tan seguro de que esto es la verdad? Yo conozco el caso de conocidos, hermanos en Cristo, amigos míos, que ellos asistiendo ya en alguna iglesia, se dan cuenta de que lo que a ellos le están enseñando en su iglesia no concuerda con lo que dice la palabra de Dios. ¿Y eso quién lo hace? Es el Espíritu Santo, mostrándonos y guiándonos hacia la verdad a través de la palabra de Dios. Y número 3, ¿cómo usted está tan seguro de que Jesucristo vino en carne y hueso? De que Él verdaderamente murió, de que Él verdaderamente resucitó al tercer día. Si eso fue hace más de 2000 años y ninguno de nosotros estuvo ahí para verlo, ni para oírlo, ni para tocarlo. Ninguno de nosotros fue un testigo de lo que hizo Jesús, de que Él vino y todo lo que hizo.
Que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque otra de sus funciones es que Él nos da testimonio acerca de Jesucristo. Juan 15:26. Él es quien nos testifica acerca de Jesús. Y es por eso que aunque nosotros no estuvimos ahí para verlo, lo creemos. Y estamos tan seguros de que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Estamos seguros de que Jesús es el Mesías que se había prometido en el Antiguo Testamento. Y estamos seguros de que Él verdaderamente murió y que resucitó al tercer día, aunque nosotros no lo hayamos visto. Esa seguridad nos la da el Espíritu Santo, dándonos testimonio de Jesús. Entonces, mis hermanos, fíjense, es de suma importancia que usted pueda identificar si el Espíritu Santo mora en usted. Es de suma importancia. ¿Y por qué? Volviendo a Romanos 8:9, leamos nuevamente. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí está. Pablo nos está diciendo que la única manera en que usted puede vivir según el Espíritu, en que usted puede andar en el Espíritu, es si el Espíritu Santo mora en su vida. Y este es el requisito indispensable. Si en su vida no mora el Espíritu Santo, usted no puede vivir según el Espíritu. Es que le será imposible hacerlo. En cambio, si el Espíritu Santo mora en su vida, automáticamente usted vive según el Espíritu. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Eso es algo automático. Ya nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Pero depende de si el Espíritu verdaderamente mora en vosotros. Esto, mis hermanos, quiere decir vivir en el Espíritu, quiere decir que es el Espíritu Santo quien tiene el control de nuestros pensamientos y de nuestras acciones, y no la carne. Y Pablo nos dice claramente esto en los versículos 5 y 6. Veamos lo que dice el versículo 5 del mismo capítulo. Fíjense, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Eso quiere decir entonces que vivir según el Espíritu es ocupar mi mente en todo lo honesto, en todo lo justo,
en todo lo puro, en todo lo que es digno de alabanza. Ahora en el versículo 6, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida. Entonces vivir según el espíritu es obedecerle a Dios. Porque la obediencia a Dios es vida. La única manera en que usted puede obedecer a Dios es con la ayuda del Espíritu Santo. Es la única manera. Sin su Espíritu Santo es imposible obedecer a Dios. De hecho, esta viene siendo una cuarta función del Espíritu Santo. Él es quien nos ayuda a obedecer a Dios. ¿Bien? Y así de esta manera nosotros podamos agradar a Dios. Y es la única manera, obedeciéndole con la ayuda de su Espíritu en nosotros. Entonces, mis hermanos, la pregunta en la que todos debemos reflexionar es la siguiente. ¿Son mis pensamientos y mis acciones una evidencia clara de la presencia del Espíritu Santo en mi vida? Repito, ¿son mis pensamientos y mis acciones una evidencia clara de la presencia del Espíritu Santo en mi vida? ¿Son o no son? No es para que me respondan, es para meditar en ello. Y si la respuesta es sí, entonces usted vive según el Espíritu. ¿Por qué? Le obedece. Y Dios, por esta razón, Dios es que le dará vida a usted por medio de su Espíritu que mora en usted. Ahora, continuando con el versículo 10, dice así: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, la segunda razón de por qué Dios nos dará vida es porque el Espíritu vive. Y noten, mis hermanos, que aquí la palabra espíritu en el versículo 9 está en minúscula. ¿Bien? Y no en mayúscula como en el resto de los versículos. Porque cuando la Biblia menciona al Espíritu Santo, siempre está escrito en mayúscula. Pero en este caso, que está en minúscula, ¿bien? Que en griego es neuma. Esta palabra en griego es neuma, que se refiere entonces al alma racional. Se refiere a nuestra alma racional. Y es racional porque nosotros, los seres humanos, somos los únicos que tenemos la capacidad de razonar. En cambio, los animales, aunque tienen alma, ellos no son capaces de razonar. Entonces aquí la palabra espíritu se refiere a esa alma.
ese aliento de vida que es capaz de razonar, es decir, la que tenemos cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, aunque nuestro cuerpo está destinado a la muerte por causa del pecado, porque así está determinado por Dios, que nuestro cuerpo muera, envejezca y perezca por causa del pecado, nuestra alma racional vivirá por causa de la justicia. Y la justicia es todo aquello que nosotros hacemos que a Dios le agrada. ¿Y qué es lo que a Dios le agrada? Lo que a Dios le agrada es la obediencia. Eso es lo que a Él le agrada, nuestra obediencia. Es nuestra mejor forma de adorarle a Él, obedeciéndole. Dice la Biblia, mis hermanos, en primera de Juan 2:29, que el que hace justicia es nacido de Dios, porque Dios es justo. Entonces, los que le obedecen son hijos de Dios. Cualquiera puede decir, sí, todos somos hijos de Dios, pero realmente la Biblia dice que el que es hijo de Dios le obedece. Estos son los que realmente son hijos de Dios, son nacidos de Él. Los que le obedecen, los que hacen justicia. Por lo tanto, nuestra alma vivirá porque le obedecemos a Él. Y la obediencia a Dios es vida, no es muerte. Es imposible que usted obedeciendo a Dios vaya a la muerte. Entonces, Dios les dará vida, le dará vida a nuestro cuerpo mortal porque nuestra alma vive. Y vive porque le obedecemos. El que no le obedece, el que no vive para obedecer a Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Así de sencillo. Pero todo esto sucederá, mis hermanos, si el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Y fíjense cuán importante es que nosotros entendamos la obra del Espíritu Santo y lo que hace el Espíritu Santo, que Pablo lo repite una y otra vez en estos, para ver, 4 versículos, 3 versículos. Fíjense, vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Versículo 10. Si Cristo está en vosotros, entonces el Espíritu vive, ¿no? Versículo 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, nuevamente. ¿Quién es aquel que levantó de los muertos a Jesús? Dios. Entonces nos está diciendo, por tercera vez en el mismo párrafo, que si el Espíritu de Dios mora en vosotros, Él nos dará vida. Así de la misma manera como Jesucristo murió y resucitó, pues así también el Señor nos dará vida. Entonces Pablo necesita asegurarse de que entendamos esto. Nada de esto va a suceder si el Espíritu de Dios no está en nosotros. Porque ese es como un sello, dice también la Biblia. Es un sello que tenemos nosotros.
sello de Dios. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Entonces, a modo de repaso, ¿cuál es el principio de este párrafo? Que Dios nos dará vida. ¿Y cuál es la primera razón? ¿Por qué? Porque vivimos según el Espíritu. Los que viven según el Espíritu son los que vivirán eternamente, son los que no irán a condenación. Y segunda razón, porque nuestro espíritu vive, el espíritu vive, exacto, que es nuestra alma racional. Bien. Entonces, mis hermanos, también para que podamos pensar en ello, ¿no? Y meditar en la semana en nuestras casas. ¿En qué estoy ocupando yo mis pensamientos? ¿Cómo están mis pensamientos? Mis pensamientos están ocupados en los deseos de la carne o en los deseos del espíritu. ¿En qué ocupo yo mi mente? En el día a día. ¿Qué es lo que yo más pienso? ¿Qué es lo primero que se me viene a la mente en la mañana cuando me levanto? Eso es algo para pensar. Y en segundo lugar, ¿en qué me ocupo yo en mi día a día? ¿Me estoy afanando en los deleites, en los placeres, en satisfacer deseos carnales, o me estoy más bien afanando en obedecer a Dios? ¿En qué me ocupo yo? Ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse en el espíritu es vida. ¿En qué me estoy ocupando yo? ¿En obedecer al Señor? ¿En agradarle? ¿En honrarle con mis acciones? Aun cuando esté trabajando, puedo hacerlo, porque tenemos que trabajar. Pero aún trabajando yo puedo ocuparme en agradar a Dios y en obedecerle.